de este aislamiento que continúa en nuestro país. Pero estamos en comunicación ya con Alfredo Serrano Mancilla, él es doctor en economía, para hablar un poco, Alfredo, ¿cómo estás? Ya te saludo, sobre lo que nos pasa y sobre lo que nos va a pasar, ¿no? Sobre el plan del día después. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Realmente la situación económica, como bien decías, no solo es en la Argentina, sino es a nivel global. La economía real está sufriendo un buen golpe, un buen shock, y además nos debe hacer pensar a cómo estábamos pensando la economía antes de la pandemia, quizás obsesionados por muchas variables del mundo de la economía financiarizado, de la timba financiera. Hace mucho tiempo que no veo tanto en televisión, por ejemplo, el tema del riesgo país o la prima de riesgo, como se llama en Europa. Afortunadamente nos estamos preocupando por otras variables que se tienen que ir reciclando, reoxigenando la economía, donde el Estado no le queda otra que tener un rol protagónico por justicia y por eficiencia, que yo creo que además en este caso van de la mano. Me parece que los mitos neoliberales se desmontaron, se cayeron todos porque incluso hoy en día el sector privado toca las puertas del Estado para tener ayudas, fundamentalmente, insisto, porque no tiene otra cabida en el mundo mundial, y puede uno observar España, puede observar Alemania, puede observar cualquier país latinoamericano que sin Estado protagónico en la economía real, por justicia, porque no puede dejar a gente afuera, y por eficiencia, pues es justo y necesario. Alfredo, Julián Guarino te saluda. ¿Cómo estás viendo la parte de la recuperación de las economías, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, no es tan importante la caída, porque la caída se registra en todos los países en dimensiones relativamente parecidas, pero sí donde va a haber una diferencia grande es en la cantidad de dinero que puedan inyectar cada uno de esos países para la etapa de la recuperación. ¿Cómo lo estás viendo vos? Creo que es fundamental, no es lo mismo los países llamados de los países centrales, lo que le ocurre a Estados Unidos o a la Unión Europea, que acaba ahora de aprobar un gran acuerdo para inyectar una cantidad de euros inimaginable hasta hace pocos días, o lo mismo viene haciendo la Reserva Federal permanentemente, no es de ahora, sino de hace mucho tiempo, y su moneda tiene importancia, por lo tanto puede imprimir y tiene un significante completamente distinto a otras economías más periféricas, donde la moneda tiene una repercusión local, pero no le sirve la moneda para hacer política exterior o para afrontar situaciones de importación, para tener mayor capacidad de reservas. Esto hace que repensarse la economía desde América Latina, incluso hemos hecho hace poco un estudio en la región, desde CELAC, que observamos cómo ha habido una devaluación prácticamente generalizada en la mayoría de economías latinoamericanas, desde México, Brasil, Chile, la Argentina. Esto hace que tengamos que diferenciarnos muy bien de cómo llevar a cabo políticas económicas expansivas en los países como la Argentina, que tienen validez para los programas sociales, pero es obviamente diferente a lo que está pasando en Estados Unidos y la Unión Europea. Las tasas de interés nada tienen que ver en un país con otros. Incluso, y yo creo que es una reflexión interesante ver cómo en los países como de los países centrales, sus economías tampoco estaban tan sólidas. Esto que veíamos en Estados Unidos, la tasa de desempleo tan baja, era una tasa de desempleo un poco ficticia, porque al momento que vino un shock externo, ¡pum!, la tasa de desempleo se disparó de una manera vertiginosa. Y eso también creo que nos hace un poco pensar qué economía queremos hacia adelante. Ahora, ante todo este análisis, Alfredo, vos sos optimista porque digo, hoy sí vemos a los privados tocando la puerta del Estado diciendo necesitamos de su ayuda, necesitamos de su intervención, necesitamos que nos den una mano. Pero el día de mañana, cuando la tormenta pase, cuando todo vuelva a tranquilizarse y seguramente algunos sectores repunten en su economía, bueno, ¿esto va a seguir así o va a ser el momento de, bueno, ahora cerremos la puerta, no intervengan más, ya está, gracias por todo? Es la pregunta del millón, y además llevas toda la razón, porque parece haber un acuerdo en la contingencia en la que vivimos de que el Estado es necesario. La pregunta, que todavía no está resuelta, es ¿para qué es necesario? Claro. Es decir, que inyecte plata está bien. Todo el mundo parece que hoy en día pide eso, desde el ala derecha europea hasta el ala izquierda latinoamericana. Ahora bien, la siguiente cuestión, y es para aprender de los errores del 2008, se inyectó tanto dinero en el mundo en el año 2008, pero tanto dinero que uno no puede ni imaginar la cantidad de euros y dólares que se inyectó. Y la pregunta era, ¿hacia dónde fue? Eso que aquí a veces he escuchado tanto de la ruta del dinero, la ruta de ese dinero es la que hay que estudiar. ¿Hacia dónde fue ese dinero? Para evitar caer hoy en día en errores
del pasado y lo que se haga de darle a la maquinita, ya sea en Estados Unidos o en la Argentina, porque hay un acuerdo que hay que darle, porque no va a haber una inflación generalizada como consecuencia de mayor expansión monetaria en un momento donde la demanda está a la baja. La pregunta es hacia dónde va, y yo creo que eso es un dilema económico que habrá que discutir en los próximos días, semanas, meses, porque no es Estado sí, Estado no, sino es hacia dónde va la plata del Estado y quién aporta al Estado, que es otro debate que afortunadamente hoy el mundo, el impuesto a las grandes fortunas y todas esas cuestiones están teniendo y están acordando. Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo y por ser claro, además, ¿no?, en la explicación de la economía, claro, algo que siempre le agradezco a mi compañero Julián Guarino, además, ¿no?, que es especialista en el tema. Digo, los que explican la economía de manera clara, Alfredo, a los que somos ignorantes en el tema, es lo más. Se lo agradezco mucho, Alfredo. Muchas gracias a vosotros, como siempre.